tal, amigas, amigos? Me da mucho gusto saludarles. Estamos en su programa Dos Voces. Soy Ricardo Marcos y me acompaña, como siempre, mi amigo José María Álvarez. José María, bienvenido. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a todos quienes nos ven, nos escuchan a través de la plataforma de YouTube y también en Spotify. Gracias sobre todo por compartir nuestros episodios, por comentar también en la caja de comentarios en YouTube. Es importantísimo, ya lo hemos dicho, pero hay que reiterarlo, Ricardo, para que de alguna manera, pues, nuestros amigos que poco a poco también se vayan añadiendo, pues, nos puedan ayudar con sus comentarios, que a fin de cuentas, lo que hacen es darnos ideas para futuros episodios, para saber si lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal. Así que bueno, siempre es el comentario al iniciar el episodio de que por favor nos ayuden con eso, dando un like, todo este tipo de cosas que no quitan más de medio segundo, las pueden hacer para que nos puedan ayudar y obviamente hagamos más comunidad. Y muy feliz, Ricardo, de que pues hoy estamos llegando al episodio 20 de A Dos Voces. Eso es muy, muy importante, así que esperemos que vengan muchos, muchos más. Así es, y quiero aprovechar para saludar a algunas amigas y amigos que nos han dejado algunos mensajes, como Carlos Frías, Carlos Verdín, como Parkinson, o al menos así se pone, y habla por ejemplo, algunos comentarios interesantes sobre cómo comportarse en los conciertos, que fue uno de nuestros podcasts más recientes. Les quiero motivar yo también a que si les gusta el programa, nos ayuden a compartirlo con otras personas del medio, de los melómanos, amantes de la música clásica, porque finalmente lo que estamos haciendo es construir una comunidad, algo que no hacemos de la noche a la mañana, eso es cierto. Y por lo pronto tenemos 19 podcasts ya realizados y que quizá vale la pena conocer y compartir, sobre todo por temas diversos que hemos ido abordando a lo largo de estos. Así que les agradecemos mucho el ir formando parte de esta muy bella y grande comunidad. Bueno, se puede hacer grande finalmente. Y también pues dejar un espacio a escuchar a lo mejor cosas interesantes o nuevas para algunos, para otras es abordar a lo mejor obras conocidas, pero desde otras perspectivas. Y me parece que eso también es muy gratificante. Así que agradecemos mucho también a quienes nos mandan mensajes, no solamente a través del canal que tenemos de A Dos Voces en YouTube, sino también desde otras plataformas. Y como siempre, motivarlos a, si les gustó, a ponerles like o a poner comentarios. Si hay cosas con las que no estuvieron de acuerdo, pues también se vale escribirlas. El día de hoy, José María, tenemos una joya del repertorio, que es la suite The Planets o Los Planetas de Gustav Holst. Curioso, José María, porque pues prácticamente esta obra puso en el mapa a Holst, ¿no? Y muchos ya no podrían mencionar alguna otra obra de él, aunque es un compositor muy interesante. Todavía yo leía en algunos casos que, bueno, Holst no logró tener la importancia o no tiene la importancia de Edward Elgar en algunos escritos, digamos, pasados. Y a mí me parece que eso va cambiando. Quizá para la música inglesa Elgar sea una pieza fundamental, pero hacia el exterior creo que Holst es una persona mucho más conocida y nadie podría dudar que la popularidad de Los Planetas pasa por encima de prácticamente muchas de otras obras de compositores ingleses, ¿no? Pero también curioso porque era un compositor que no le interesaban los escaparates, José María, amigas, amigos. Era una persona que tenía su trabajo retraído en maestro de escuela, hay que decirlo, de música de escuela en Hammersmith. Y ahí fue haciendo sus composiciones poco a poco y de pronto le pega, como dicen, al gordo con Los Planetas. Sí, Ricardo, lo que dices es muy importante porque la proyección internacional de los planetas y obviamente del nombre de Gustav Holst es importantísima porque
Sí, hablábamos sobre todo en los programas de Vaughan Williams acerca de la aceptación en muchos países de la música netamente inglesa, como es el caso de ese autor. Y obviamente Elgar, porque bueno, no suena tan inglés, sino que es un poco de corte más germano, aunque sí definitivamente la parte patriótica de Elgar es muy importante y es aceptada prácticamente en todo el mundo, pero Elgar es ese caso, perdón, Holst es ese caso distinto, y no tanto porque si es inglés o no es inglés, si su música suena o no a Inglaterra, sino por el enorme poder de comunicación que tiene esta obra de la que vamos a hablar, que además su vasta orquestación es muy atractiva para todos los públicos y se ha vuelto favorita absolutamente también de todas las orquestas a todos los niveles infantil, juvenil, las tocan, vaya, las grandes orquestas, las orquestas, digamos, no iba a decir aficionados, pero eso no aplicaría, pero vaya, a todos los niveles, Los Planetas es una obra que todas las orquestas, todos los directores quieren tocar y todos los públicos queremos escuchar. Así que, pero adentrarse un poco a la personalidad de Holst es interesantísimo y como tú dices, me parece que un compositor de una sola obra, pero echar un vistazo también en otras de sus partituras nos abre mucho la perspectiva de quién era Gustav Holst. Y este hombre que nació muy cerca de Gales, en Cheltenham, el 21 de septiembre de 1874, fue hijo de Adolf von Holst, quien era de origen sueco, de sangre sueca, y Clara Cox Ledyard, que ella tenía algo de antecedentes españoles, así que era también una mezcla ahí interesantísima, y bueno, no solo española, sino también de Irlanda, y a diferencia, Ricardo, amigos, de otros casos, Holst siempre fue, de sus padres siempre tuvo el apoyo para poder estudiar música. En este caso, su padre quería que él fuera pianista, pero desde muy pequeño, Holst dio muestras de ser muy débil en su salud. De hecho, se le detectó neuritis y eso pues propició que no pudiera tener un buen desempeño en el piano, se fatigaba con mucha facilidad, no tenía una muy buena vista, padecía de asma, en fin, casi todo a su, vaya, en su contra, pero él salió adelante haciendo pues no solo como instrumentista, que lo platicaremos también en un momento, sino también poco a poco en la composición y por sus demás intereses, que también será tema de este programa, intereses extramusicales que le ayudaron a hacer muchas otras cosas, Ricardo. Muy interesante porque venía de una familia musical y entre sus ancestros hay algunas personas que se dedicaron a la música. Y por otro lado, pues tuvo que tocar el trombón para poder salir adelante como músico. Y además de eso, en lo que comentaba al inicio del podcast, desde 1907 hasta su muerte, que aconteció en 1934, fue pues maestro de escuela de de la St. Paul's Girls School o la escuela de niñas en St. Paul, en Hammersmith, y maestro de coro. En pocas palabras, se dedicaba íntegramente a la música, a la enseñanza, a la interpretación del trombón y también a la composición, algo que por cierto le viene desde muy niño, la posibilidad y capacidad de componer música. Los planetas, la obra de hoy, es una obra singular en el sentido que pues le llevó prácticamente 2 años enteros, casi 3 en componer, o sea, de 1914 a 1916. Y lo curioso, José María, es qué obra tan visionaria, ¿no? Porque en realidad la orquestación de Los Planetas es una maravilla, es una joya, está llena de grandes momentos de orquestación.
y que, por supuesto, van a influir en los compositores para música de cine. Y sobre todo para cine, vamos a decir, de ciencia ficción. Y este es uno de los puntos que además va a estar sabroso platicar el día de hoy, porque también quien piense que la suite de los planetas es un recorrido geográfico por, por los planetas del sistema solar, pues están equivocados. Aunque nos puede parecer que ciertos momentos de la música parecen interestelares o fuera de nuestro entorno, en realidad Holst estaba más interesado en los signos del zodíaco, en la parte más bien relativa a la mitología, también es cierto, ahí están los dioses, y a lo que significa cada uno de los planetas desde un punto de vista zodiacal, vamos a decirlo. Uh-huh. Sí, y bueno, antes que otra cosa se me cruzó aquí la gatita Lucha. Hoy creo que está empezando su periodo de celo, entonces anda anda por aquí, por allá, así que si se cruza una disculpa. Y lo que tú dices es importantísimo, Ricardo, para los planetas y ya en nuestra época, sí, está asociado con el sci-fi, ¿no? Con prácticamente con la ciencia ficción y los viajes interestelares y se hacen conciertos con pantallas y ponen los planetas y no, no es así. La verdad es que los intereses de Holst, de lo que platicaba hace un momento, desde que tenía unos 20 años, él se empezó a interesar por la filosofía hindú. De hecho, él compuso música en sánscrito, porque él estudió sánscrito, además de todo, y puso en música los textos del Rig Veda. Luego hizo una ópera a los 25 años sobre el Ramayana, y también con su amistad y la gran admiración que le tenía al hermano de Arnold Bax, el compositor, que era Clifford Bax. Este señor Clifford Bax le empezó a mostrar y sobre todo a iniciar en estas cuestiones mitológicas, místicas, cosas muy exóticas. Y así fue como, pues, Gustav, que tengo que decirlo, era Gustav Theodor von Holst, por su padre. Bueno, pues él empezó a ver todos los temas astrológicos más que astronómicos, en los cuales se adentra en el significado astrológico de cada uno de los planetas y todas sus implicaciones más que en el sentido astronómico, que es totalmente distinto. Pero bueno, cada uno de estos conocimientos que fue adquiriendo Gustav Holst, pues fue importantísimo. Ahora, y claro, escucharán que empieza a llorar Lucha, una disculpa también. Ricardo, pues ahora pues quizá la introducción de todo esto es que fue en el verano de 1914 que Holst empezó a concebir su suite para gran orquesta, como es subtitulada. Y hay quienes dicen que es que ya es la premonición de la Primera Guerra Mundial. Holst no lo veía así. ¿Y por qué? Por la primera sección de esta obra que trata acerca de Marte. Un novelista llamado Henry Williamson dijo que en su alma, en lo más profundo de su alma, Holst ya sabía probablemente lo que se avecinaba, que era la contienda armada. ¿Y por qué? Bueno, pues Marte es el portador de la guerra, pero sí, de muchas maneras, toda la gente piensa hasta la fecha que era como la respuesta de Holst ante pues el estallido de la Primera Guerra Mundial, y en realidad nunca fue así. Lo que sí es importante decir es lo que mencioné hace un momento. Él era von Holst. Precisamente por el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, se quitó el von para que no se le fuera a pensar que él era de origen alemán. Entonces, precisamente por todas las persecuciones y los asuntos políticos, entonces desde entonces se le conoció como Gustav Holst. Y pues es así que empieza toda esta obra que pues verdaderamente tiene tintes al principio, sí, muy bélicos,
y que para 1914, Ricardo, amigos, o sea, prácticamente hace 100 años o casi 100 años, nosotros encontramos una música avanzadísima de un músico que algunas personas han dicho que es menor porque no tiene una gran producción, pero es absolutamente un visionario, Ricardo. Definitivamente, y siempre nos gusta, y a los comentaristas musicales, esto de las premoniciones. Marte la comenzó antes de que estallara la Primera Guerra Mundial. Podía haber en el ambiente ya cierta crispación probablemente, pero en este sentido se apega a lo que es Marte, el portador de la guerra, el dios de la guerra, y pues de qué otra forma lo iba a pintar, ¿verdad? Sobre todo considerando que su interés no era hacer una investigación geográfica de los planetas, porque además en esa época pues no se tenían hoy las imágenes majestuosas que tenemos de los planetas. Era un abordaje muy distinto y más bien de corte mitológico, y lo que representa cada uno de los planetas en cuanto a, pues vamos a decir, a caracterización, a temperamento. Y en el caso de Marte, el portador de la guerra, por cierto, José María, es un alegro que algunos incluso lo toman moderato o más lento, ¿eh? O sea, ese es otro tema interesante, la diferencia de interpretaciones también que hay de esta obra. Pero a mí en lo personal me parece que Marte funciona con un pulso firme y a una velocidad, vamos a decir, pues alegro, y no tanto quienes lo hacen de una forma más, pues, ampulosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, sin embargo, es un gran número inicial, poderosísimo, y además, José María, pues sin lugar a duda, eh, terminó influyendo la marcha del imperio de John Williams, ¿no? O sea, hay ciertos elementos que son ineludibles en lo que significó esta partitura para muchas cosas, tanto para el cine como como un tratado de posibilidades orquestales. Y pues ya desde del primero de los movimientos tenemos un gran movimiento de apertura. Así es, Marte tiene este pulso, ¿no? Pero además uno pensaría, bueno, sí, uno se remite, como tú bien lo has anotado, a la marcha imperial de John Williams en la Guerra de las Galaxias, que surge dentro del episodio 5, si hay que ser más específicos, ¿no? Que es el Imperio contraataca, ahí es donde aparece por primera vez esta marcha imperial, y que curiosamente, según palabras de John Williams, y bueno, digamos, estudiando, haciendo el análisis musical de la obra, la marcha imperial, muy a la forma como hizo Rachmaninoff en su Rapsodia de Paganini, invierte las notas y se convierte en el tema de Anakin Skywalker. Pero bueno, ese es otro tema. Oye, vamos a hacer un episodio también de Star Wars, ¿por qué no? ¿No? De John Williams, porque la verdad... Sí, está votado por mucha gente como el mejor soundtrack de toda la historia del cine, junto con El Señor de los Anillos. Bueno, ese es otro tema. Pero aquí también, bueno, perdón, John Williams acepta que él se deja influir por Holst. O sea, él no dice, o sea, no hay de que es que se lo fusiló. No, John Williams sí ha dicho que entre sus compositores de cabecera y que él hace referencia a muchos de ellos están Vaughan Williams, Richard Strauss, Tchaikovsky y Holst en Los Planetas. Y en este caso, esta obra que definitivamente empieza con este pulso tan insistente, no es como los 4/4 que escuchamos en El Imperio Contraataca, en la Marcha Imperial, son 5/4, o sea, es tacatatan, tan, 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 tacatatan, tan, 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 o sea, es absolutamente, es una marcha, pero es medio irregular, no es exacta. Y ese pulso se tiene que mantener prácticamente todo el tiempo. Hay una parte al centro de este movimiento donde se relaja un poco el tempo, que lo hace muy sombrío, lo hace, también nos hace estar expectantes de qué es lo que va a ocurrir, y después continúa el mismo pulso prácticamente hasta el final. E insisto, esto pues no tiene que ver
con el planeta es el simbolismo astrológico de cada uno de estos planetas. ¿Por qué? Porque para los astrólogos los planetas representaban la voluntad de los dioses, la influencia directa que tenían en los asuntos humanos, y me gustaría dar esta pequeña ficha de cada uno de los planetas, en especial de lo que estamos hablando ahora. Ricardo, para los griegos Marte está representado por Ares y para los hindús por Mangala, es el dios de la guerra efectivamente y del derramamiento de sangre, que está asociado con la fuerza, el hijo de la tierra. Igualmente está asociado con la virilidad, la fuerza de la vida masculina, y lo rige a Aries, también de cierta forma Escorpión y Capricornio, para quienes quieran saberlo, aunque pueden buscarlo por ahí, yo ya lo busqué. En lo astronómico, el planeta, que no tiene que ver con la suite de Holst, orbita alrededor del Sol en 687 días. Pero efectivamente aquí encontramos música bélica sin tener otra influencia más que la de la influencia mística, astrológica, y es absolutamente algo vaya, es uno de los grandes hits de la música, podría decir, como otras secciones de estos planetas, Ricardo. Así es, el siguiente movimiento, que es Venus, la portadora de la paz, en cierto. Hay quien diría, bueno, pero como Venus es la diosa del amor, ¿verdad? Pero no, no lo estamos viendo desde esa perspectiva. Entonces ahí cuidado también. Aunque es cierto que este movimiento muy bello es un adagio con una parte andante y más animato. Es un movimiento que a lo mejor pudiera tener algunos toques seductores. Sin embargo, a mí me parece también que están más cercanos al misterio, a un tipo de paz no sensual, vamos a decirlo, como otros compositores trataron el tema de Venus. Y, y es una obra que sirve perfectamente de un contrapeso respecto a ese desgarrador inicio, que es poderosísimo, ¿verdad? Que por cierto, también recordando Marte, pues termina con unos martillazos tremendos, ¿verdad? Hasta que finalmente concluyes ese torbellino de fuerza. Y en contraste, Venus parece apacible, no es de los movimientos, vamos a decir, famosos. A mí en lo personal, toda la suite me parece memorable. No, no es como que el movimiento en el que todos se detienen o el que logra la gran popularidad, pero es un movimiento de gran belleza. Y bueno, es que realmente cualquier movimiento de esta suite, para quienes gustamos de la música o quienes empiecen a escucharla, pues son admirables cada una de estas partes, pero en mi caso personal, Venus es una de mis secciones favoritas, es quizá la más favorita. ¿Por qué? Bueno, inicia con este bonito solo de corno, que bueno, yo tengo una gran afiliación con el corno desde niño. Entonces, pues me gusta mucho por eso. Y el uso que empieza a hacer de algunos instrumentos que, vaya, tienen gran protagonismo en otros momentos de la obra, pero por ejemplo está la celesta. La celesta que, bueno, para ese entonces, 1914-18, que fue cuando se estrenó, deja ahí, Lucha, deja ahí, perdón, es que ya me quiere rasguñar aquí mi póster del Doctor Atomic de John Adams y no, aquí quédate tantito. Pero decía, aparece la celesta en un pasaje muy hermoso y vaya, es tan transparente, tan linda esta música que bien apela a lo que es el título y es lo que en realidad este planeta en la parte astrológica nos está sugiriendo, que es la paz, pero también el amor, la belleza, la armonía, el equilibrio de las emociones, es básicamente eso de lo que trata astrológicamente Venus. Y todo está aquí perfectamente representado por un orquestador también muy sabio. No todo es este sonido poderoso, fuerte de Marte, que por cierto mencionabas ese final, pero tengo un amigo director de orquesta que todas las veces que ha hecho
los planetas, no está en la partitura, pero exactamente los últimos 3 compases o 4 incluye un gong, un tam tam para darle muchísimo más poderío a esa parte, que no se quede nada más en los golpes secos. Pero en fin, ese es el caso de este amigo director de orquesta. Bájate de ahí. Bájate de ahí. En fin, pues aquí para que vean que hay más vida, ¿no? Hay más vida, aparte de Ricardo y yo, pues también está esta lucha que anda querendona. Bueno, pues eso es en cuanto a Venus, y A después Venus. viene el planeta o el signo que pues a mí me rige de muchas maneras, que es Mercurio. Mercurio, porque bueno, yo soy Géminis y a varios de los que rige este planeta astrológicamente es el mensajero alado. Que bueno, pues ese es como el signo de muchos de nosotros que, aunque sí, tenemos este signo de como en mi caso que es Géminis y otros que su signo tiene aire, estamos dedicados a la comunicación, precisamente, estamos dedicados a hablar, y Mercurio, bueno, pues es el que lleva las noticias y es un scherzo, ¿cierto, Ricardo? Muy Así es. veloz, muy ágil. Curiosamente, ese es uno de dos scherzos que van pegados, o sea, van juntos. Júpiter también es un scherzo, pero lo que parecería imposible de colocar a dos scherzos juntos, que a lo mejor sería insensato, Holst lo logra abordar perfectamente y de una manera diferenciada. O sea, en el caso de Mercurio, los pícolos, la celesta, los armónicos en los violines y los ritmos cruzados son lo que nos muestra aquí este Mercurio. De hecho, yo diría que tiene cierto guiño a los scherzos mendelssohnianos, o sea, en el aspecto ese de aire, de lo ligero. Ahí está, digamos, el precedente. Pero aquí, por supuesto, tenemos un scherzo magnífico. A mí me gusta mucho este movimiento de Mercurio. Y en esa parte central incluso hay algunas notas muy emotivas. O sea, cuando llegamos al clímax de este movimiento. Y luego, obviamente, se va difuminando y termina igual juguetonamente. Entonces, es es un excelente también compendio de orquestación, pero no con la, vamos a decir, con la amplitud que habíamos visto, por ejemplo, en el movimiento inicial, pero también logra una vez más Holst un contraste con respecto a Venus, sin que este contraste sea tan abrupto como ocurre entre Marte y Venus. Parece que tomamos un poco de Venus, pero de una forma mucho más volátil. Sí, es una muy buena transición, digamos, o sea, está muy bien pensada la suite. En ese caso, vaya de iniciar con esta parte tan poderosa, después algo mucho más plácido, una transición más volátil, que de hecho así es, porque Venus, insisto, es el mensajero alado, y bueno, pues para las deidades griegas está representado por Hermes. Si ustedes visualizan, ahora gracias al Internet, pueden ver lo que está coronando esa fuente que se encuentra en Piccadilly Circus en Londres, es justamente Hermes, que tiene, bueno, sus pequeñas alas y que está llevando un mensaje con su mano. Esa es la representación para los griegos, y para los hindús, curiosamente, es Buda. Pero vaya, la música es fantástica y nos lleva, como bien lo indicaste, a otro scherzo que es básicamente, yo creo que parte de todas las colecciones de los grandes clásicos de todos los tiempos tiene que aparecer Júpiter, que es la sección siguiente, Ricardo. Otro scherzo, pero de mayor amplitud que Mercurio, y en donde están muy bien contrastadas sus tres partes, o sea, dos partes externas similares y una parte central majestuosa en forma de himno, y que por cierto es un himno que luego ha tenido connotaciones patrióticas en el Reino Unido, se le ha puesto incluso letra, pero esa no era la intención de Holst. Y en mi opinión,
debemos de tratar de quitarle ese elemento patriótico que por supuesto pues los ingleses lo pueden ver también de esta manera, pero me parece que de otra forma puede ser un poco intrusivo y darle una connotación a este movimiento que no la tiene desde esa perspectiva. Muchos de los que amamos los planetas nos quedamos, vamos a decir, encantados desde el inicio con Júpiter, y ese es mi caso. Y recuerdo yo que cuando era niño, en algún viaje familiar, y en esa época pues había que poner los cassettes en los carros, mi papá tenía una grabación de los planetas con Neville Marriner, no me acuerdo exactamente cuál era la orquesta, no era la Academy, era alguna de las otras orquestas de Londres, y, y ahí fue cuando descubrí yo esa música tan espectacular, y particularmente esta era muy emotiva. Yo recuerdo sobre todo un placer por Mercurio y por Júpiter, precisamente los dos scherzos. Obviamente en este caso tenemos al portador de la alegría, José María, y es indiscutible, ¿no? Esa vivacidad de las dos partes externas. Y la parte central, pues es otro tipo de alegría, ¿no? Es una alegría más, como generosa, más, a lo mejor más espiritual, no tan externa como estas dos. Que por cierto, no sé si estés o no de acuerdo, pero estas dos partes externas, pues también tienen ese elemento de música cósmica, ¿no? O sea, ese inicio de Júpiter, o sea, con las cuerdas, a gran velocidad, y antes de los primeros martillazos de timbales y el primer tema majestuoso, dices, ah, caray, esto nos está transportando a otras latitudes, ¿verdad? Y el uso del corno, de los cornos que en este caso, en la vasta orquestación de Holst, no lo tengo aquí a la mano, pero bueno, sí lo puedo revisar, digo, para no dejarlos también con el pendiente de la orquestación de los planetas. Me parece que son, pues es una sección de, pues prácticamente de 6 cornos. Aquí lo tengo. Los planetas utiliza 6 cornos, 4 trompetas en los metales, 3 trombones, una tuba tenor, pero también, vaya, una serie de alientos de madera que es gigantesca para esa época, 4 flautas con piccolo y también con flauta baja, que eso se escucha prácticamente al final de la obra. 4 oboes, 4 clarinetes, 4 fagotes y todo con los instrumentos del contrafagote, el clarinete bajo, el corno inglés, que en realidad aquí se utiliza, o lo que Holst esperaría que se utilizara, es el oboe de amor, para dar una sonoridad mucho más distinta. Y bueno, 2 juegos de timbales, 4 percusionistas que tocan muchos instrumentos, 2 arpas y además ya mencionamos la celesta y el órgano, que bueno, cuando escuchamos los planetas en una sala que tiene órgano se agradece mucho porque hay partes que son importantísimas en el órgano. Y bueno, en el caso de Júpiter, para la mitología romana es el rey de los dioses, que al ser derrotado Saturno, y se representa con un rayo. Y vaya, la representación de este dios en especial está muy asociado con la moral, la justicia, la buena fortuna, el crecimiento personal, todo lo bueno que precisamente propicia la alegría. Y sí, existe en la parte central del movimiento este himno, I vow to thee my country, o te prometo mi país, que en realidad, bueno, pues muchos lo han agarrado como tema pop, empezando por Sarah Brightman, que lo canta como el gran himno en todos sus conciertos, y lo sé porque yo tuve que ver a Sarah Brightman una vez en vivo, pero vaya, independientemente de las connotaciones que se le den, patrióticas o no, es un tour de force, como se dice por ahí, este movimiento que es Júpiter, Ricardo. Las percusiones juegan un papel importantísimo en este movimiento, sobre todo en las partes externas, y le dan ese toque de gran emoción, sobre todo hacia la conclusión de esta obra. Curioso también lo que dices del órgano, porque
para mí en Marte, por ejemplo, y en Neptuno son fundamentales. Es fundamental el sonido del órgano. Entonces, y en ciertas grabaciones se pierde este detalle, que a mí me parece que sí es importante que pueda aparecer de una forma digna. Después de Júpiter, tenemos el que era el movimiento favorito de Holst, que este es otro punto interesante. O sea, Holst estaba un poco abrumado por el éxito que tuvieron los planetas. La gente le empezaba a pedir autógrafos, le empezaba a pedir fotografías, y todo eso a él no le gustaba. Y hasta cierto punto, él no consideraba que los planetas era su mejor obra o su obra maestra, en su opinión, obviamente, y como que siempre trató de llevar una vida pues totalmente fuera de reflectores, apacible. Sin embargo, de los movimientos que a él le gustaban, este particular le parecía que había sido una gran, digamos, un gran cometido de composición, porque logra que un movimiento lento que va teniendo una cierta fuerza acumulativa tenga un interés sin elementos particularmente, vamos a decir, externos como algunos de los otros movimientos precedentes. A mí en lo personal, este movimiento me gusta mucho y de alguna forma también marca el paso del tiempo, ¿no? Porque es Saturno el portador de la vejez, pero pues el portador de la vejez o del paso del tiempo, ¿no? Y podemos sentir el pulso del reloj a lo largo de este movimiento maravilloso. Sí, en realidad como lo ve, sí es el portador de la vejez, pero en un sentido que voy a explicar en este momento. De lo que trata esta sección que pues nos trae a Saturno es una visión de los distintos momentos de la vida de cualquier ser humano, desde el inicio un poco incierto de la vida, las luchas en la madurez y finalmente si llega la vejez, pero junto con la sabiduría. Eso es lo que trata esta vejez. No es tanto la vejez física, sino la vejez espiritual que ya está cargada de sabiduría y que, pues sí, aunque ya quizá sea imperfecta para muchos y que nos lleva inevitablemente a la mortalidad, habla de esto, habla de cómo se puede conseguir a lo largo de todos los años una vejez con sabiduría como ser humano, sabiduría de vida. Eso es lo importante y es una parte realmente hermosa. Tiene, sí, en algún momento, un momento fuerte, como fatal, ¿no? Que a mí me remite a la parte la Sinfonía Antártica de Vaughan Williams, cuando están los exploradores sobre un glaciar, que se escuchan también unos bloques como muy monolíticos, impresionantes, y que se escucha el órgano, los pedales de fondo. Me parece escuchar algo similar en esta. Claro, la Sinfonía Antártica es muy posterior a los planetas, pero es algo así, y se escuchan las campanas, como esa lucha precisamente de la madurez de la que habla Holst en esta sección. Y es muy importante, hablando de la orquestación, como utiliza varios de los instrumentos, el uso de las arpas en este Saturno es impresionantemente virtuoso. Vaya, no están tocando partes solistas, pero la escritura que logra Holst para ambas arpas es impresionante. Lo que hace, pone a sudar a cualquier arpista de los más avesados, porque es verdaderamente una escritura súper virtuosa y nos lleva a un momento al final, Ricardo, amigos, de gran paz, justamente de eso, de la llegada de la vejez, de la sabiduría y de la plenitud de vida. Es básicamente eso, más que la fatalidad que podemos imaginar. Esas figuras en las arpas y en las flautas son magníficas de este movimiento y pasamos desde un comienzo oscuro a lo impredecible, como decía José María, a esos golpes fuertísimos, dramáticos de la vida y luego ya a una serenidad. Magnífico movimiento, sin lugar a dudas, Saturno. Y este nos lleva a
otro movimiento muy sorprendente. Urano, que es el mago. Este Urano va a tener ciertas reminiscencias en mi opinión, del Aprendiz de Brujo de Paul Dukas, otro mago en música, y en donde hay ciertos elementos, sobre todo el sonido del fagot ahí, unas figuritas que parece como si fueran en algún momento algún homenaje a su antecesor. Pero también es cierto que es una obra sorprendente porque nos lleva por otros caminos. Solamente pensar en ese tema que es un poco abrasivo, que pasa por los metales de forma majestuosa, o incluso qué tal un clímax que viene con un glissando de órgano, que por cierto también a veces ese glissando se les pasa totalmente a los directores como si fuera, no sé, una mosca que se paró en la partitura. Para mí, las buenas versiones deben de considerar este particular detalle de instrumentación. A mí me gusta este Urano, y también sería de los movimientos, vamos a decir, menos reconocidos de los planetas si ponemos al lado de la popularidad que tienen algunos de los que hemos comentado previamente, pero sin lugar a dudas, otro gran momento este Urano, y además tiene esas idas a música, digamos, contemporánea, esos golpes de timbal poderosísimos hacia el final, unos acordes pues bastante disonantes, y que cierran de forma muy oscura, digamos, este movimiento del mago, ¿no? Urano, el mago, y precisamente de todas las, vaya, de cosas que hizo Holst y realmente increíbles en esta suite para orquesta, también hay partes que métricamente son irregulares, entonces la hace como de repente juguetona. Tú lo has dicho muy bien, esos fagotes nos remiten al Aprendiz de Brujo de Dukas, pero también de repente hay una inestabilidad que nos pone como alerta, básicamente. Yo que soy fan del corno, quizá esta es una de las obras orquestales del siglo XX en donde utiliza la sección de cornos de forma estupenda y verdaderamente magistral. En Júpiter, con esa sección pam 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 pam, y en Urano pa 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 pam pam pirari, que uno que, bueno, yo medio toqué el corno, pero para los cornistas después de tocar ese episodio tienes que respirar fuerte para poder seguir tocando porque, vaya, las cuerdas en tono bajo están acompañando ese discurso de los cornos que es verdaderamente impresionante. Y sí, el glissando del órgano es lo que pone el toque verdaderamente mágico a esta sección, pero pues sí, es que necesitas un buen órgano para poder grabar especialmente esto, o para las salas de concierto debes de tener mucho cuidado. Yo que lo he oído tantas veces, bueno, lo escuché una vez en vivo en los proms en Londres y en las transmisiones que ahora ya son, pues afortunadamente gracias a la tecnología, puedes poner tu computadora y los prompts en vivo, pues muchas veces, pues con ese órgano fantástico que tienen en el Albert Hall, pues suena verdaderamente genial. Creo que fue como por 2012, Hoy los Planetas, quien dirigía, no me acuerdo si era Edward Gardner, pero justo a la hora del glissando, no sé qué se le cayó al organista sobre los pedales, y así se oyó en vivo. Entonces se oía glissando y ¡pum! Se le quedó algo como un zapato, se le quedó pegado en los pedales, pero bueno, pues es una versión en vivo, pero sí, hay que ser bien cuidadosos para poder poner los planetas. Y el final, que bueno, muchos también como Sinfonía de Bruckner o Décima de Mahler, hay gente que insiste en ponerle planetas y asteroides a los planetas de Holst, pero como originalmente termina es con Neptuno, no el planeta, sino en la parte mitológica y astrológica, Ricardo. Un movimiento, quizá el más vanguardista de todos los movimientos de los planetas, con irregularidades rítmicas, un movimiento atmosférico muy atenuado en sus sonoridades, exquisito quizá en ese sentido,
Además, con las cuerdas, las arpas, la celesta, las percusiones de una forma realmente magistral, no en grande, sino un movimiento pues totalmente místico, como lo indica su nombre. Y además con el coro de mujeres sin palabras, o sea, wordless chorus, que es una maravilla, que a veces es el prietito en el arroz de las ejecuciones, porque es tan difícil esa parte para el coro femenino que de pronto podemos escuchar unas disonancias no escritas de parte de Holst terribles, pero si se logra sacar bien es interesante, porque además otro de los puntos claves de este movimiento, José María, amigas, amigos, es no tiene fin. O sea, no hay una cadencia final. O sea, la intención incluso está escrita en la partitura, es como si se perdiera en la distancia el movimiento, como algunas canciones pops que de pronto no, que siguen y siguen y siguen al infinito, pero esto obviamente con otro gusto y en otra época, estamos hablando de 1918. Sí, se va haciendo como el fade out, como dicen, ¿no? Como decimos en los medios y obviamente en el medio musical, esas canciones que se van quedando, vaya, sigue y sigue y sigue cantando, pero ya se va haciendo este fade, esta desaparición y así concluye. Y la parte, digamos, instrumental fantástica es para la celesta. La celesta tiene una parte endemoniada que yo recuerdo un pianista de grandes vuelos, alguna vez que la oí en unos ensayos con la Filarmónica de la Ciudad de México cuando la dirigía Enrique Batis, o sea, en el año Dos Caña, estaba tocando la celesta Fernando García Torres, el pianista. Y pues yo me acerqué a platicar en el descanso del ensayo con él y me dijo, ay, ahorita no, porque mira, nada más me enseñó, mira lo que tengo que tocar ahorita, Neptuno, está lleno de notas y de escalas y de, si uno pensaba que las escalas de el inicio de Harry Potter en la celesta son virtuosísimas, no, remítanse a esto, que es verdaderamente impresionante, y ese ambiente donde aparece la flauta baja, justamente al inicio de Neptuno, junto con este coro en vocalización de damas, de las mujeres, nos deja con una sensación impresionante. Este mismo amigo director de orquesta que ha hecho varias veces Los Planetas en concierto, sugería, y de hecho, pues así lo logró con las orquestas que ha dirigido aquí en México, cuando se empieza a, pues prácticamente a disolver el movimiento a la distancia, como así nos lo propone Holst, como si nos quedáramos pues flotando en el infinito. Él sugería que poco a poco, como van desapareciendo las voces de la orquesta, que es prácticamente la celesta, lo último que se escucha, y siguen las voces vocalizando, era apagar las luces poco a poco del teatro, de la sala de conciertos, hasta que, bueno, totalmente oscuras, se siguieran escuchando las voces ahí como en el infinito. Y eso, claro, ya es una cuestión un poquito más, pues, teatral, si así se le quiere decir, pero yo lo prefiero a que me pongan una pantalla con los planetas dando vueltas y con acercamientos ahí a los anillos de Saturno, etcétera. Yo prefiero ese tipo de cosas. No sé qué opine usted. Ahí está la caja de comentarios, Ricardo. Sí, no, sin lugar a duda, los planetas disfrutarlos como experiencia orquestal, entiendo que se pueda hacer eso de pasar las proyecciones o los videos y puede alentar a público que no está cercano a la música clásica a que llegue a ella. Pero a mi juicio, no hay como unos planetas como debe de ser, como una experiencia sonora, total. Y creo que es posible hacer esto de las luces porque, claro, son de estos movimientos que a muchos toman desprevenidos. O sea, ¿cuándo terminó esto, verdad? Y pues sí, la idea de Holst era precisamente eso, que darnos la idea de que esto continúa, ¿verdad? Que no tiene un fin. Magnífica obra sin lugar a duda. De hecho, fue estrenada en el Queen's Hall precisamente bajo la batuta de Adrian Bault, José María. Y esto me lleva pues a la parte de las recomendaciones discográficas.
y desde mi punto de vista, pues no debe de haber ninguna, digamos, recomendación que no incluya a Adrian Boult en algunas de sus versiones. En mi opinión, la última que hizo creo que fue con la Sinfónica de Londres o en EMI, es la valeditoria, o sea, es la gran versión que hay. Holst grabó Los Planetas también, curiosamente, o sea, y hay una versión de él, obviamente en un sonido muy limitado de los, no sé si fue en los 20s o 30s cuando grabó esto, pero podríamos decir que Boult nos muestra lo que, como debe de ir la obra, al menos en su entendimiento como obra que él estrenó, una obra que dirigió a lo largo de su vida. Yo creo que son referencias, creo que la grabó 4 veces Sir Adrian Boult. Sí lo hizo con Sinfónica de Londres, con la London Philharmonic, o sea, hizo muchas versiones y efectivamente, digamos, la definitiva es la última que él grabó, que el público, pues yo los invito para que la busquen, es verdaderamente estupenda. Y sí, ahí tengo yo en esa cantidad de discos, está la grabación de Holst dirigiendo sus planetas y viene con la cuarta sinfonía de Vaughan Williams dirigiendo Vaughan Williams. O sea, es interesantísimas las dos grabaciones históricas. Y en el caso, por ejemplo, de otras grabaciones, a mí, pues obviamente, Boult me parece estupendo y además toda una autoridad. Como tú le dijiste, él estrenó la obra, curiosamente en un concierto privado, no fue público, solo había 300 invitados, entonces, pues bueno, no, vaya, el prestigio de la obra vino muchísimo después. Y las demás grabaciones, una de mis favoritas es con, curiosamente, una persona que no es inglesa y una orquesta que tampoco es inglesa, que es la Sinfónica de Montreal con Charles Dutoit. Me parece de las primeras grabaciones en la tecnología digital más más importantes, sobre todo por eso, ese disco, exactamente, Ricardo, sobre todo por lo que tú dices, ahí sí se escucha el órgano, ahí se escuchan todos los detalles, está la atmósfera, digamos, acústica en la cual está grabado este disco, es estupenda. Yo a mucha gente le he dicho que esta es una de las mejores grabaciones probablemente del siglo XX. A mí me parece una gran grabación. Quiero hacer la aclaración que la grabación que me refería yo de Sir Adrian Boult es la de la Filarmónica de Londres, que la graba para EMI y con el Geoffrey Mitchell Choir, con el que pues interpreta obviamente el movimiento final. Efectivamente, esa de la Orquesta Sinfónica de Montreal es una magnífica versión, sobre todo por la transparencia del sonido. Ahí sí no se va todo lo que tiene la orquestación prácticamente es audible, incluyendo el órgano, como bien lo decía José María, y ya nada más por eso es relevante. Pero además la lectura de Dutoit me parece muy adecuada en todos los movimientos. Es un Holst, a lo mejor no tan dramático, sino más lírico, y me parece que funciona muy bien. A mí en lo personal hay una versión que me encanta y que fue la que me terminó de enamorar de esta obra, que es la de la Sinfónica de Boston con William Steinberg. Esta de Steinberg es de la Deutsche Grammophon y es una magnífica versión, una versión que nos muestra al Holst más bien de corte poderoso. O sea, es cierto, ahí están también algunos detalles orquestales refinados, pero sobre todo esta versión de Steinberg nos da sonidos de gran amplitud, una visión mucho más poderosa, menos lírica que la del Dutoit. El Marte aquí sale a una velocidad tremenda, muy cercana también a como Boult tomaba este movimiento y es totalmente amenazadora. Los otros movimientos también majestuoso, el Júpiter, Saturno es un gran momento, un climático de esta versión.
Hay ciertos sonidos orquestales que no los encontramos tan refinados como, por ejemplo, el órgano, pues sí aparece ahí, pero no exactamente como un glissando. Pero pues ese es un pecado del que gozan también muchas otras versiones. Sin embargo, es una buena versión esta de Steinway. Pues hay una, por ejemplo, que yo no es que sea anti-Karajan, pero digamos, para este repertorio no elegiría Karajan, pero la grabación que hizo cuando empezó la tecnología digital para Deutsche Grammophon es una muy, muy buena versión. Honestamente, a mí me parece estupenda versión la de Karajan y Berlín, ya en la tecnología digital, que debe ser del año 1981 o 82, me parece una gran obra. Y curiosamente, uno pensaría que de los directores de orquesta, pues tan célebres de todos los tiempos, como es Leonard Bernstein, que debe haber hecho pues muchas versiones de Los Planetas, y no, solo la grabó una vez con la Filarmónica de Nueva York, y no es precisamente la mejor grabación de Bernstein. Digamos, muchos de esos discos, y ya lo platicamos aquí, Ricardo, tienen las limitaciones pues que de repente eran grabadas en vivo, aunque están muy maquilladitas para que no se dieran uno cuenta, porque digamos la mercadotecnia de la CBS en ese entonces era sacar discos como si fueran pan caliente, y venderlos de esa misma manera. Entonces no había sesiones de grabación, sobre todo también por los sindicatos. Eso es un tema importante decir con la Filarmónica de Nueva York. No se pueden hacer sesiones de grabación largas, hay que pagarle a los músicos, en fin, muchas cosas, pero esa versión de Bernstein no es precisamente de mis favoritas. Con Nueva York también la grabó Zubin Mehta en los años 90, y aunque mucha gente, el crítico este que tiene su canal de YouTube, que dice que es maravilloso con Zubin Mehta, yo no lo creo así. Especialmente porque la grabaron en el Manhattan Center, que es donde han grabado muchos discos la Filarmónica de Nueva York, y no tiene la mejor acústica del mundo, y muchos detalles se les van, y la acústica es un poquito densa. Entonces, junto a la de Dutoit, definitivamente no tiene mucho que ver. A mí no me agrada bastante. Y bueno, pues también hay gente que pues no le gusta Simon Rattle, ¿no? Por muchas razones, en fin, cada quien dice que pues es un chafa, etcétera, etcétera, pero con la Filarmónica de Berlín, él grabó unos estupendos planetas, en donde también se escuchan todos los detalles de los que tú hablabas hace rato, y también incluye, para quienes se quieren aventurar en este rollo de hay que ponerle más planetas al asunto y asteroides y todo eso, en esta grabación, originalmente en EMI y ahora Warner Classics, aquí escuchamos Plutón, que lo escribió Colin Matthews, a solicitud justamente de Simon Rattle. Aparece este asteroide 4179, que le escribió Kaya Sariajo, esta gran compositora, y también hay otras, pues que son como asteroides, en realidad no son planetas, Osiris, Ceres o lunas, y con música de Mark Anthony Turnage, Matthias Pincher y Brett Dean. Así es como complementa, y además es un álbum doble de los planetas. Plutón de Colin Matthews, yo lo llegué a escuchar alguna vez en Londres, y sí te lo compro, pero como que no hay que andar terminando cosas que así el compositor decidió concluir, Ricardo. Plutón no se había descubierto, por cierto, cuando Holst hace los planetas, entonces pues es también absurdo porque lo que se va a componer no es Holst, y si la intención es como completar el sistema solar, pues creo que habrá que añadir otros planetas que ya se descubrieron, y a Plutón ya lo desplanetaron, así que ya no, ya uno no sabe, pero sí es cierto. Y recuerdo que Gaby Ortiz también tiene una obra, ¿no? Tutatis, algo así, ¿no? Y creo que tiene que ver también con otro asteroide. Entonces, bueno, muchos han hecho esa otra exploración, y creo que es, sin embargo, un ejercicio ya post-Holst, y no tiene mucho que ver efectivamente con los planetas. Hay una versión, para los que se preguntan, bueno, ¿qué otras versiones inglesas podría haber? Esta con la Royal Philharmonic Orchestra y Vernon Handley.
esta serie de pronto tiene algunas joyas y en su momento no fueron tan consideradas. Yo no sé por qué, porque salió como especie de budget line, pero en realidad hay maravillas. Y estos Planetas de Holst, creo que es la única versión que hizo Handley, curiosamente, porque fue un gran promotor de la música inglesa y la verdad está muy bien lograda, muy en el molde de Vault, o sea, música perfectamente considerada desde el punto de vista rítmico, de fraseo, y tiene algunos momentos como Júpiter que salen muy bien, también ciertos elementos orquestales de detalle que también pasan muy bien en esta grabación. Así que, y seguramente usted, amiga, amigo, tendrá pues su versión favorita, ¿no? Pero me parece que hemos dado aquí una muy bonita retrospectiva sobre lo que se puede encontrar el día de hoy en grabación. Exactamente, y bueno, pues hablando de grabaciones inglesas y más o menos recientes, yo aplaudo mucho una de que, bueno, nosotros, tú y yo somos fans de Edward Gardner, este director inglés que ahora es director de la Filarmónica de Londres, pero hace Los Planetas en Chandos junto con Así habló Zaratustra de Strauss. Además es un discote gigantesco porque son dos obras, vaya, Los Planetas es una obra muy grande y Zaratustra pues también, así que en orquestación, pero la hace con la National Youth Orchestra of Great Britain, en español, la Orquesta Juvenil del Reino Unido, la Orquesta Juvenil Nacional del Reino Unido, que tocan como absolutamente profesionales, porque son profesionales y es una orquesta básica que también a fechas recientes ha dirigido Carlos Miguel Prieto, por cierto, pero es una gran grabación en Chandos, muy bien grabada, con una versión muy interesante, así que de las versiones recientes yo se las recomiendo y también como tú lo dices, si el público, nuestros amigos que nos ven, nos escuchan, quieren dejarnos sus comentarios, lo pueden hacer diciéndonos, se nos pueden ir versiones y nos pueden sugerir alguna versión que a ellos les guste en disco. Pues muy bien, queremos agradecerles el haber estado con nosotros en este podcast y pues hemos concluido ahora sí este tema sobre los planetas de Holst. Esperamos sus comentarios con todo gusto y por favor ayúdenos a difundir este programa, José María. Muchas gracias, Ricardo. Amigas, ya lo sabe, por favor, nosotros dependemos de ustedes en muchos sentidos. Comenten, platiquen, lucha, saluda, ahí está. Vamos a buscarte novio para que no esté chille, chille. Así que bueno, pues hasta la próxima entonces y gracias por su apoyo y por todos sus comentarios y gracias a ustedes, estamos hoy en este episodio 20. Gracias, amigas, amigos. Nos vemos la siguiente semana con más de la mejor música. Hasta pronto. Hasta pronto.